Estas imágenes que veíamos recién incluían los miles de camiones cargados de granos que en los últimos días están acudiendo a los puertos. La cosecha gruesa en la Argentina está en plena marcha y dentro de la crisis económica que afecta al país, tal vez uno de los pocos o el único sector, Mabel, que puede decir no me va mal, por lo menos, es el campo. Este año sí, porque el año pasado, recordemos que hubo una sequía devastadora, hubo una fuerte caída en la producción, pero este año se ha recuperado y muchos dicen que esta podría ser la mayor cosecha de la historia. Claro, bueno, como siempre, nos va a salvar una cosecha, como ese fue el viejo dicho en la Argentina, pero el tema es, bueno, el campo, los campos, hay campos, claro. Por eso todo el sector productivo agropecuario se diferencia entre sectores regionales y también en el tipo de producción. Lo que estamos hablando son de los sectores más clásicos, más intensivos en el uso del suelo, de la pampa húmeda, donde tienen unos rindes naturales muy, muy buenos, ¿no? Bueno, para hablar de la gran cosecha argentina y poner una nota de alegría entre tantas pálidas económicas, está con nosotros Gustavo López, director de AgriTrend, uno de los consultores más reconocidos del mercado. Gracias, Gustavo, a ustedes por estar con nosotros. Y contanos un poquito, esta cosecha, este cosechón, ¿a qué se debe? ¿Hubo un aumento del área sembrada, el clima? ¿A qué se debe? Mira, básicamente es una cuestión climática, ¿no? O sea, yo creo que estaban dadas las condiciones el año pasado para que también fuera una muy buena cosecha. Pero vos lo decías bien, hubo una seca terrible. Teóricamente, según los expertos, una de las más duras de los últimos 50 años, y eso redujo, obviamente, digamos, le pega mucho a los rendimientos unitarios y eso hace que, en definitiva, la producción se vea realmente limitada. Teníamos una expectativa, yo diría, casi de récord en maíz y soja, y en los dos casos hubo una falla de cosecha muy fuerte que llevó a casi una caída entre años. Veníamos de un nivel anterior que había sido un récord de 130 millones de toneladas, bajamos a los 100 millones. Pero y ahora nos encontramos, como se dice en el campo, se dio vuelta la tabla. Se dio vuelta la tabla, sí. Y esperemos que siga este camino, ¿no? Pero te cuento un poco lo de este año. ¿Por qué? Sí. Tuvimos una cosecha muy buena, fue récord en el caso del trigo. Después de muchos años, recordarás que, además, es emblemático el tema del trigo, ¿no? Recordemos que 4 o 5 años atrás tocamos prácticamente fondo, los niveles más bajos de producción y de exportaciones. Cuando hablábamos de la mesa de los argentinos, el concepto digamos, las restricciones que existían en materia de exportación y demás.
A partir de ahí se empezó a crecer básicamente por el hecho de que se sacaron las retenciones, se sacaron todas las trabas comerciales y hubo un tipo de cambio que obviamente el productor lo incentivó bastante. Eso llevó a que, bueno, por casi quinto año consecutivo se creciera en materia de área y unas condiciones climáticas excepcionales hicieron que tuviésemos la mejor cosecha de la historia, 19 millones de toneladas, y ahora estamos transitando la segunda parte, que quizás es la más pesada, ¿no? en este juego de fuerzas. ¿Por qué? Porque si uno piensa en torno a los 140 millones de toneladas como total de producción, la cosecha fina, es decir, la que se levanta entre diciembre, enero, es relativamente más escasa, son 25, 30 millones. Pero el grueso viene después, de abril en adelante. Ahí tenés una cosecha básicamente que va a ser récord. Soja y maíz. Claro, va a ser cosecha récord en maíz. Hay distintas hipótesis de producción, pero digamos fluctúan entre los 48 y 50 y pico de millones de toneladas y va a ser una muy buena cosecha de soja, no récord, pero muy buena. ¿Esto es porque se sembró más maíz que soja comparado con otros años? Se viene sembrando más maíz por el hecho que en realidad recordarán que cuando se eliminan las retenciones queda todavía la soja, todo el complejo soja queda con un nivel que no era menor, que se iba a ir reduciendo en el tiempo. Vuelven las retenciones, la carga tributaria es más fuerte en el complejo soja versus lo que es maíz, y además cuando vuelven en realidad fue septiembre del 18, ya en septiembre tenés definido lo que es la cosecha gruesa en materia de siembra. Entonces los productores ya no tenían muchas opciones que elegir y bueno, se largaron a hacer maíz y bueno, con muy buenos resultados. No por los precios internacionales, ese es un tema interesante para destacar, sino básicamente por la productividad, o sea, por la cantidad de kilos por hectárea. Pensá que normalmente un promedio en Argentina de rendimiento de maíz puede estar oscilando a los 7.000, 7.500 kilos, y hoy estamos con un nivel de cosecha ya casi el 30 y pico, 40%, y estamos con niveles de 9.000, 9.500. ¿A qué se debe este aumento? Y esto se debe básicamente a dos cosas. A ver, yo creo que el clima ayuda muchísimo, pero además hay una incorporación de tecnología no menor por parte del productor. Se da cuenta que su ecuación no cierra tanto vía precio, sino en volumen. Con lo cual tiene que ser muy eficiente en su producción para tener márgenes más atractivos. Te decía el tema de precios. No estamos en los peores momentos, pero cuando uno hace un análisis de todo el complejo granario, en precios de exportación estamos cerca de los $300 y creo que esto más que nada es un dato para tener en cuenta lo que eran las épocas de los vientos de cola llamados, ¿no? Uh-huh. Hace 10 años atrás, en 2011, 2012, estábamos en $460. Y así hemos perdido casi el 40% vía precio. Pero insisto, en alguna medida esto se terminó compensando con una tecnología y en definitiva con una productividad, gracias a Dios, con un clima que ayuda, muy bueno. ¿Tecnología bueno. Te refieres, por ejemplo, a semillas? En todo sentido, tenés primero un avance de lo que es la siembra directa, o sea, son técnicas de agronómicas mucho más, no sofisticadas, pero digamos mucho más, que le dan más certeza al cultivo. Tenés un uso de fertilizantes que ha crecido notablemente. Las semillas que son más sofisticadas, tenés resistencias a determinados tipos de malezas, a ciertos insectos, incluso se está trabajando ahora con resistencias para lo que es sequía y demás, con lo cual, bueno, vas asegurando bastante más tu nivel de producción. Eso está pasando en Estados Unidos, se va replicando en el resto de los países. ¿Se está fertilizando más? ¿Está creciendo el consumo de fertilizantes por hectárea en la Argentina? Sí, creció notablemente. Hay dos cultivos en particular que se explican gran parte de este crecimiento, que es el trigo y el maíz. El trigo, para que tengas una idea, prácticamente se incrementó en un 20% el uso de fertilizantes, y en el maíz yo calculo que este ciclo va a ser todavía algo más. Así que eso le da una dinámica a todo el sector mucho más grande. Vos sabés que intervienen muchas empresas en todo este sector, o sea, no es solamente el productor, tenés obviamente la gente de insumos, semillas, fertilizantes, maquinaria, una renovación de maquinaria muy, muy importante, que después, digamos, se produce una leve caída con la cosecha anterior que fue baja y ahora estamos viendo un repunte de nuevo interesante.
tractores, cosechadoras, sembradoras y demás. Y bueno, hay un cúmulo de servicios anexos, la parte que bien decías al principio de transporte. O pensar que 140 millones de toneladas implican no menos de entre 6 y 7 millones de viajes. Es algo interesante, ¿no? Porque a veces uno lo mide desde la óptica de decir, bueno, divido el tonelaje por lo que carga un camión. Pero no es así, tan lineal. Hay muchos, fletes cortos cuando uno sale del campo hacia el acopio, del acopio a las industrias vuelven a la exportación. O sea, hay toda una complejidad en la logística que es muy grande y bueno, obviamente es a la luz, digamos, de la economía un servicio importante. Gustavo, es interesante ver cómo estas buenas noticias que son para el sector agropecuario, ¿por qué no se traducen en unas mejores noticias para el conjunto de la economía del país? ¿Cómo ves vos que estas mejoras del campo en estos años, la baja de retenciones, eran demandas que eran muy pedidas por el sector, no se traduzcan? Por el contrario, estamos viviendo una situación sumamente crítica de la economía general. ¿Cómo lo ves? A ver, entiendo que sería mucho más crítica si no tuviéramos un campo en estas características, ¿no? A ver, yo creo que la respuesta del productor a la reducción de todas las trabas comerciales y a los aspectos tributarios es automática. Acá yo creo que quizás en otros áreas dentro de lo que es la agricultura, como la parte, digamos, de ganadería, tiene un proceso porque son ciclos más largos. Hasta que conseguís el ternero, se produce la cría, la recría, la invernada y demás, es como pasa un ciclo más largo. La respuesta en agricultura es casi inmediata. Con lo cual, digamos, contestando un poco la pregunta, ¿cómo estaría si no hubiese habido unas cosechas de estas características? Vos decías al principio que una cosecha, como se solía decir, no salva. No. Yo creo que ya no es así, ni mucho menos. Pero que ayuda, claro. Sí. Sobre todo porque hay un factor climático, como bien decías vos, que es como el azar de, bueno, estamos acá y... Sin duda. Pero, digamos, un factor que al mismo tiempo se va acotando con otras cosas, ¿no? Claro. Insisto, con mejores técnicas, con mejores insumos, con un montón de recursos que hacen que puedas acotar un poquito el efecto que a veces es imposible, les pasa a todos. Los americanos llevan, por ejemplo, 6 cosechas consecutivas de éxitos y este año se están encontrando con, al revés de lo que pasó con nosotros, un exceso hídrico enorme donde no les permite sembrar. Y bueno, no les permite sembrar. No hay muchas chances para hacerlo. Claro. Pero bueno, de todas formas creo que es uno de los sectores, sin lugar a dudas, más dinámicos de la economía, ¿no? Con una respuesta casi inmediata. Bueno, en el bloque que viene seguimos hablando del campo con nuestro invitado. Ya volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación. Buenos Aires, Provincia. Tu esfuerzo transforma. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Si la vas a hacer, hacela bien. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Con tu 100%, si la vas a
AgriScience, una nueva compañía agrícola que nace con 200 años de experiencia. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Chevrolet. Find New Roads. LATAM y vos. Juntos, más lejos. Somos mineros, desarrollando Veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en el campo argentino y la buena cosecha, la cosecha récord que se está obteniendo en estos momentos con Gustavo López, director de AgriTrend. Gustavo, vos estabas comentando que los rendimientos, sobre todo en maíz, habían aumentado mucho. ¿Cómo estamos comparados con nuestros competidores en el mundo agropecuario, Estados Unidos, Brasil? Mira, eso también es variable, depende mucho del cultivo. En el caso particular de lo que son los híbridos, es decir, aquellos que es a través del cruce de... Yo soy economista, pero digamos, el entrecruzamiento de distintas variedades, como te obligan a comprar esa semilla, el productor trata de mantener la mejor calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos no podés estar sembrando el hijo de un híbrido. Te sabés positivamente que vas a tener una reducción significativa en los rendimientos. En el caso del resto de los cultivos, caso trigo, caso soja, muchas veces el productor guarda esa semilla, o mejor dicho, ese grano, que después la limpia y se transforma en semilla. Y eso, digamos, tiene niveles de rendimiento relativamente similares. Eso hace que en realidad, y habrán escuchado tantas veces la discusión sobre la famosa ley de semillas. Sí, eso te iba a preguntar. Y que sigue dando vueltas. ¿En qué estado está? Y que entendemos que estaría a punto de salir, bueno, pero que todavía... siempre hay algún escollo, siempre lo siguen pateando un poquito más hacia adelante. El punto acá, básicamente, que en alguna medida es el reconocimiento de la propiedad intelectual y del trabajo que se hace en la selección de estas semillas, que es diferente como en el tema del híbrido, ¿sí? Por eso en maíz, te diría de que hoy estamos prácticamente, o en algunos otros cultivos, casi a la par de los mejores rendimientos mundiales. Mientras que en el resto de los productos es como que te vas quedando en alguna medida digamos, en función a los principales productores. Ahora, la ley de semillas está muy resistida por todos los movimientos ecologistas y de los pueblos originarios y toda la gente que plantea la diversidad y la propiedad. ¿Quién tiene una propiedad intelectual sobre un bien natural? Es muy resistida. Por eso, digamos, lo que se debería conseguir es un consenso. A ver, no creo que haya nadie que se dedique a mejorar algo si no tiene ningún tipo de incentivo, o sea, algún tipo de rentabilidad. Ahora, entonces, también sería interesante, y no hablo solamente de las empresas, ¿no? O sea, uno de pronto se encuentra con el propio INTA, que hace también sus variedades, claro. Y también ellos como Estado deberían tener o estar cubiertos por esa propiedad intelectual. Así que bueno, se va produciendo ciertos gaps respecto a otros países. Por ejemplo, en el caso de la soja, vos te encontrás que a lo largo de los últimos 20 años nosotros estamos en un nivel de rendimientos que está oscilando entre los 2.600, 2.700 kilos, independiente de los años excepcionales de lluvias o muy malos de sequías. Mientras que encontrás un diferencial en Brasil, donde ya hay una legislación en ese sentido bastante más severa y que hace que el productor
básicamente lo incentiva a comprar nuevas semillas para tener mejores rendimientos, y obviamente en Estados Unidos. Entonces encontrás como un cierto escalonamiento en ese sentido. El maíz no hay otra opción porque no se puede reproducir la semilla, ¿no? Se puede reproducir, pero digamos, lo que seguramente te va a rendir es menos de la mitad de lo que es esperado. Entonces el productor en ese contexto es un cultivo relativamente caro, tiene que agregarle fertilizantes, una serie de cosas, y bueno, no va a estar restringiendo gastos en el concepto de semilla. Claro. Entonces seguramente se va a buscar lo mejor. ¿Y cómo impactó, perdón, en el sector la no obligación de liquidar divisas en el país? A ver, yo diría que en realidad, se habló bastante estos últimos meses, ¿no? Sobre todo la esperanza que le tenía. Los dólares del campo. Claro, ¿no? cuando venían los dólares. Lo guardan, el dólar sube y luego no está. Claro, bueno. Se hablaba de la cosecha, pero la cosecha, digamos, recién arrancó ahora. Lo planteabas, estarán el 20-30% en soja, 20-30% en maíz, con lo cual era de abril en adelante. Todos lo dijimos desde el principio, va a ser el segundo cuatrimestre. Claro. Porque antes no tenés cosecha. Claro. Tenías lo de trigo, y trigo ya está prácticamente todo liquidado o gran parte. Se empieza esto, pero nadie tiene obligación. A ver, ¿cómo es el tema del ingreso de los dólares? En realidad es el dólar que el exportador recibe del exterior y en definitiva termina pagando al productor una vez que el productor vendió. Ese es el productor circuito. puede no vender, puede almacenarlo. Puede no vender. Claro. Entonces acá hay toda una discusión, sí. El malo de la película es el exportador porque no liquida, que puede de pronto atrasar su liquidación si ve algún tipo de fluctuación. Digamos, es más o menos lógico, cualquiera por ahí lo puede hacer o no, pero tiene tiempos, yo diría, casi naturales para hacerlo, pues necesita rápidamente hacerse de las divisas y volver a liquidar y volver a comprar y cerrar ese círculo. Por el otro lado está el productor. ¿Productor qué pasó este año? Con una muy buena cosecha de trigo, gran parte de sus necesidades financieras las fue cubriendo con este cultivo. Después vino un maíz excepcional, vendió en forma bastante significativa, yo te diría que a esta altura debe estar vendido no menos del 25% de la cosecha de maíz, o quizás algo más, el 30%, también cubriendo parte de sus necesidades. Y después viene la soja. Y la soja históricamente el productor siempre la tomó como si fuera una suerte de seguro de cambio. O sea, él prefería sentarse en su soja. Son agrodólares. Exactamente. Son dólares. Esperar a ver qué pasaba. En todo esto se da una situación mundial, como hablábamos fuera de cámara, de caída de precios internacionales. ¿Por qué esta caída de precios? Porque hay mucha soja en el mundo, hay un conflicto entre los americanos y los chinos de aranceles y demás, que llevó a una menor compra. En el marco de todo eso aparece una epidemia de peste porcina en China que hace que reduzcan el stock de cerdos y por ende necesitan menos comida. Así que hay una cantidad enorme de soja dando vuelta en el mundo. El productor básicamente dice, bueno, en algún momento va a rebotar, yo quiero esperar. Para mí, estoy contento viendo mi soja en el silo bolsa. Y lo voy llevando en el tiempo. Fíjate que si vos te remontás a 3 meses vista, lo que se esperaba a precio a cosecha, es decir, ahora, si nos pusiéramos en diciembre del 18, tenías un nivel de precio de 280, 290 dólares para la soja ahora. Hoy vale 215, 220. Dice que la caída fue enorme. Parte de eso el productor ve que lo pudo cubrir vía los buenos rindes que tuvo. Y parte del resto dice, bueno, yo voy a esperar. ¿Por qué tengo que liquidar ya? Ese no es el mejor momento. Desde la lógica del productor individual siempre es absolutamente comprensible. El problema es, por eso era mi pregunta inicial. Lo cual no es lógico, pero ¿qué pasa que le vaya bien al campo? Un sector que siempre demanda apoyo, ayuda, porque el campo es muy poderoso también. El sector del campo para pedir ayuda y decir que son una especie de el salvador de la patria o el fundamento de la patria. Y cuando decir, bueno, te va mal, ayúdame. ¿Te va bien? Es mío, yo espero. Entonces, ¿cómo vuelca? Por eso digo, es muy contradictorio la mejora en el campo y la mala situación general del país. Sí, a ver, de todas formas, tampoco no es una cosa, digamos, eterna. El productor no es que se sienta en los 50 y pico millones de soja y nunca más va a vender. Hoy ya vendió no menos del 25%, pero lo más significativo es que uno tiene una opción de vender sin ponerle el precio.
¿sí? Con lo cual es una venta así, entre comillas. Ajá. Entonces yo digo, yo te lo entrego, haz lo que quieras con la soja, pero yo defino cuándo voy a ponerle el precio. Y hoy todavía no está, digamos, un volumen tan significativo, no hay más de 6, 7 millones de toneladas. El tema es que... Se llama a fijar precio. A fijar precio. Entonces, el tema es que en realidad el tiempo va pasando, las necesidades siguen apareciendo, tiene que encarar una siembra de trigo que empieza en cuestión de días. Necesita la plata para hacerlo. Empieza a pagar insumos, necesita la plata, necesita cubrir sus cosas, así que en algún momento lo va a ir vendiendo. De hecho, vos ves que cambió sustantivamente respecto a un mes atrás, cuando no estaba la cosecha, el ingreso de divisas. Se está liquidando 100, 120, 150 millones de dólares al día. Así que si eso lo terminás mensualizando, no sé, 20 y pico días hábiles, estás hablando de 3.000 millones, que no es menor. 3.000 en un cuatrimestre, estás hablando de 12.000 millones, que a la luz de lo que hoy vale toda la cosecha, porque un poco habría que tener en cuenta lo que vale toda la cosecha que se va a exportar. Esos son casi 28.000 millones de dólares. Parte liquidaste, que era lo del trigo y demás, y parte lo vas a estar liquidando en 4 meses más. Síntesis de todo esto. Quizás puede venir un poquito más lento, pero va a seguir entrando. Gustavo, los productores ahora ya cosechan la soja y se preparan para la cosecha para el trigo. ¿Hay muchos países en el mundo que tienen 2 cosechas anuales? No, es un caso, digamos, la mayor parte no. Porque el hemisferio norte, el invierno, olvídate, porque está todo lleno de nieve, cubierto de nieve. No tienen chance. No sé. Para nada. No, y encima, en el caso de los australianos, es casi monocultivo de trigo y cebada, o algo de colza, pero es muy poco lo que se puede hacer aparte de eso. En el caso nuestro, como es tenemos una suerte una brecha grande, una latitud grande, por ahí te encontrás de pronto con un Paraguay, con un Brasil que te hace 3 cosechas, que entran con la soja, después entran con el maíz, después entran con el trigo, pero bueno, son casos excepcionales. De todas formas, yo creo que, digamos, el aporte en la materia es fundamental. Bueno, Gustavo López, muchas gracias. Lo hemos paseado por todos los campos. Con buenas noticias, además. Y con un poquito noticias. más de mejor. No sé si nos salva, pero bueno, como decís vos, por lo menos algo, mucho peor. Podría ser peor. Podría ser peor. Gracias. Esto fue Asuntos Públicos.